Sí. Bueno, pues gracias por venir los que habéis venido, los que vengan, si vienen algunos más. Esta va a ser este año la primera de las charlas que, como antiguamente hacíamos antes de la pandemia, hacíamos los lunes ecologistas, pero este año con la singularidad de que las hemos enmarcado todas dentro de lo que hemos llamado ecologistas 25 años en acción, a lo por fuera. Porque el año pasado, en noviembre, se cumplieron 25 años de la Fundación de Ecologistas en Acción. Aunque en Albacete, como sabéis, llevamos muchos más, llevamos al menos otros 15 años más, pero no existía Ecologistas en Acción, sino que primero éramos Federación Ecologista, ahora lo vais a ver. Luego fue AEDENAT, estuvimos lo menos 10 o 12 años como AEDENAT, y AEDENAT, que era a nivel nacional también, se integró o fue uno de los fundadores de Ecologistas en Acción en 1999, creo que fue 98. Por eso fue en noviembre, o en diciembre se cumplieron los 25 años. Como Amparo va a presentaros a Tony, primero, Fernando os cuenta lo que vamos a hacer en estos 25 años. Lo que queremos hacer. Bueno, ha sido un vídeo, sería el primer capítulo, para no hacerlo pesado. En vez de hacer un vídeo de 15 minutos, pues cada charla estaremos una pequeña parte, un capítulo, y luego estará puesto todo en internet. Entonces, en este capítulo se refiere al inicio de ecologistas, de los grupos antecesores aquí en Albacete, y las actividades que hemos ido realizando, que, como sabéis, no es solo denunciar, sino que también hacemos cosas de educación ambiental, de difusión, de información, como pueden ser las charlas, de debates, jornadas, y entonces un pequeño resumen recordatorio de esas muchas cosas que hemos ido haciendo a lo largo de todos esos años. Y después ya Amparo os presenta a Tony, a los que no lo conocéis. Ya está puesto, ¿no? Vale. Sí, vale, os apago la luz. Sí.
continuará. Lo quitamos y volvemos. Amparo, es tu turno. Vale. Muy bien. ¿Viene por ahí gente? Yo lo saco. Pues esperamos a los que faltan. Hola, buenas tardes. Estamos esperando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Pues nada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que casi que nos tenemos que presentar porque todos los que estamos nos conocemos. De todas formas, yo tengo pues el gran honor de presentar a Toni y Jorge, que es uno de... Nos conocemos desde hace 3 años, prácticamente, sí. No llegará. Además de ser de ecologistas en acción, somos ecologistas de La Manchuela, Albacete y Cuenca. Somos un pequeño grupo, pequeño pero grande, de gente que somos de La Manchuela, que nos hemos ido conociendo, que estamos también relacionados con los otros grupos ecologistas y de acción que hay, Greenpeace también, y que yo sobre todo, mi conocimiento o mi activismo empezó a raíz de saber que en mi pueblo iban a poner una macrogranja y después de eso una planta de biogás, y ahí empezó pues esta historia tan interesante, porque lo bonito de esta historia, aunque algunas veces es muy cansada, es la cantidad de gente que vas conociendo por el camino, que vamos poniendo tiempo que no tenemos para poder conseguir y avanzar y frenar algunos proyectos. Yo creo, esto no lo podemos decir siempre así, pero creo que nos podemos felicitar mucho, y parte de felicitarnos por las cosas que hemos conseguido ha sido gracias al incombustible de Antonio Jorge, porque es una persona que tiene una capacidad de trabajo impresionante, que todo su tiempo libre y el que no es libre lo dedica a la causa. Creo que podemos felicitarnos porque la mayor parte de las actuaciones de plantas de biogás que se iban a poner en Albacete, y ahora muchas que se van a poner también o que están planteadas ponerlas fuera de Albacete, estamos consiguiendo pararlas. De alguna forma estamos consiguiendo que ciertas actuaciones que se están haciendo, que están siendo como proyectos prioritarios, que eso es una cosa que nos sobrecoge, sobre todo porque nos estamos dando cuenta de que todo lo que se presenta en papel, hoy lo hablábamos en la comida, todo lo que se presenta en papel y que pasa por la Junta muchas veces hace una lectura muy somera de los proyectos que se presentan y de los análisis de impacto ambiental que eso puede suponer en los pueblos. Y la gente de los pueblos también lo que pedimos es que no se nos utilice como excusa, como España vaciada, que es mentira, porque somos más bien una España esquilmada, para que no se nos utilice como argumento para atraer un tipo de industria, bien a nivel agroindustria y tanto agrícola como ganadera, para esquilmar y contaminar los recursos que tenemos y luego vendernos la moto de que esto es economía circular y nos traen unas grandes plantas de biogás, que ahora explicará Toni en qué se basan esas grandes plantas y por qué estamos en contra de ese gigante, de ese modelo gigantesco. En los pueblos como que nos van a traer aquí la salvación del pueblo. Entonces, creo que nos podemos felicitar de que la planta de Fuentealbilla como proyecto prioritario se ha paralizado, que la de Chinchilla se ha paralizado, que la de Iniesta se ha paralizado, que está ahora el proyecto de Almansa también, que están peleando por eso, y que todo se basa en la movilización al final de la gente de los pueblos, gracias a que hay personas como Ecologistas en Acción que en un primer momento nos acoge y nos da información, y que nosotros desde nuestros pueblos y desde nuestros territorios podemos trabajar y hacer eso. Y gracias también a una persona muy importante que la tenemos hoy aquí, que es nuestro médico especialista de cabecera, que es Jesús Moratalla, porque nos acompaña siempre a todos los sitios para hablar de los graves problemas que conlleva la ganadería industrial. Porque cuando hablamos de plantas de biogás, irremediablemente va asociado a un tipo de desarrollo que es de ganadería industrial, que es
que son lo que conocemos como macrogranjas. Y desde los pueblos, desde un montón de sitios, no queremos ese sistema ni esa forma de desarrollo. Entonces, para nosotros es importante no solo la movilización, sino que la gente sepa, comprenda y tenga argumentos para decir por qué no queremos esto. Para eso es importante pues el gran trabajo que hace Toni, porque es muy difícil considerar o entender todos esos proyectos que vienen, y que él nos los especifica, nos los estudia, nos pasa y nos dice cómo es, y nosotros pues argumentamos lo que estamos diciendo. Queremos un desarrollo rural o donde sea, donde se respeten los recursos y que no sean unos recursos que acaben siendo riqueza para unos pocos y en pocas palabras y mierda, por así decirlo, para los pueblos. La economía circular que se nos vende muchas veces no es así, en estos casos Toni dirá por qué, y bueno, pues básicamente es eso. Yo me callo ya, que hable Toni, que es más interesante lo que va a decir que lo que digo yo. Así que nada, adelante. No sé. Bueno, buenas noches. El título que le había puesto yo a esta presentación es ¿el biogás solución ambiental o lavado verde? Está planteado como una pregunta, porque lo que me gustaría es un poco mover a reflexión sobre una serie de datos. En primer lugar, claro, para la gente que no está familiarizada, que no está familiarizada con el tema, tendríamos que saber, porque claro, se manejan ahí mucho vocabulario ahora, biogás, biometano, y hay gente que dice, oye, ¿qué diferencia hay, no? Bueno, el biogás básicamente es un gas producido por fermentación anaeróbica, es decir, sin presencia de aire, de la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es toda aquella que contiene carbono en su estructura, es decir, vegetal, residuos, etcétera, etcétera, los depuradoras. ¿Qué diferencias hay entre el biogás y el biometano? Bueno, pues este gas que surge de la fermentación de la materia orgánica es una mezcla de diversos gases, contiene dióxido de carbono, contiene ácido sulfídrico, el famoso SH2, y contiene metano, también contiene algo de vapor de agua y otros gases en trazas de otros compuestos, ¿no? Entonces al biogás llamamos a toda esta amalgama y luego específicamente al biometano llamamos a aquella parte de CH4, ¿no? Que es lo mismo, la molécula es idéntica a la del gas natural, ¿no? Entonces, Bueno, el biogás es un gas que se produce de manera natural en la naturaleza. Es decir, en el ciclo corto del carbono, la materia orgánica que se descompone en ausencia de oxígeno, pues origina el biogás y origina también el metano, ¿no? También se produce, por ejemplo, en la fermentación de los cienos, de los ríos y lagos, en la fermentación entérica de los rumiantes, muchas veces se dice que los pedos de las vacas son las que producen efecto invernadero. En realidad no son los pedos, son los eructos de las vacas, es decir, porque claro, para la digestión de las celulosas y de determinadas materias hay una serie de bacterias que ayudan a esa descomposición, que son prácticamente las mismas que son las que producen el biogás, y entonces se origina ahí también luego procesos de putrefacción en vertederos, etc. Así se origina de manera natural. Mira, ves, aquí esta diapositiva tampoco la ha copiado exactamente. Es que ha sido un desastre porque la presentación no la lee el ordenador, entonces la hemos tenido que subir a Drive. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se obtiene de manera industrial el biogás? Pues bueno, se obtiene en vertederos para aprovechar la materia orgánica. Esto ya es una práctica bastante antigua, es decir, vertederos donde se vierten todo tipo de residuos. Pues bueno, claro, ahí se dieron cuenta que había unas emisiones de biogás y de biometano importantes, y entonces dijeron, pues, ¿por qué no lo aprovechamos? Entonces se cubren con unas lonas enormes y ese gas se canaliza y después se depura, ¿no? En los digestores de las plantas de biogás también se obtiene biogás,
bien para la producción de electricidad directamente mediante microturbinas, para obtención de calor, para los procesos de la misma planta o para la obtención de biometano. Para obtener el biometano se tiene que someter a un proceso de depuración, el biogás, del cual se retiran todos aquellos gases que no deseamos. Y luego el biometano como tal, cuando tiene un cierto grado de pureza, pues entonces se puede inyectar a la red. Es un desastre, no vais a ver nada, Dios mío. Entonces, un primer descarte, es que es una putada que no podéis ver la imagen. Un gas obtenido de vertedero, hombre, como todo el mundo entenderá, no se puede calificar como un gas renovable. Es decir, un vertedero donde va todo tipo de desechos, sí, origina biogás, pero no lo podemos considerar como un gas renovable, ¿no? Entonces, el biogás es una renovable más. Primero habría que definir un poco lo que es una energía renovable. Lo que normalmente entendemos como energías renovables en realidad son sistemas de captación de energía renovable. Energía renovable es la energía solar, es la energía eólica, pero luego tenemos los sistemas de captación, que son las placas fotovoltaicas, los grandes molinos eólicos, ¿no? Entonces, bueno, entender el biogás como una energía renovable, más, sería considerar que ese biogás se ha obtenido de manera totalmente espontánea en la naturaleza. Pero si hay una intervención humana de por medio en forma de un alto consumo de energía, entonces, claro, vas a recuperar con el biogás parte de esa energía, pero no puedes considerarlo como renovable puro, ¿no? Bueno, aquí también era una diapositiva muy interesante que es un texto que he extraído de un proyecto, concretamente el proyecto de Reynoso de Cerrato, que hay ahí planteada un proyecto de planta de biogás que va a procesar 200.000 toneladas de residuos y hace el siguiente razonamiento sobre el ciclo corto del carbono y sobre el papel que hace el biogás ahí, ¿no? Dice: el CO2 dentro del ciclo corto del carbono está considerado como natural, a diferencia del procedente de energía fósil. Hasta ahí todos de acuerdo, diferente de la energía fósil, ¿no? Este ciclo comienza con el CO2 presente en la atmósfera fijado por una planta mediante la fotosíntesis. El átomo de carbono del CO2 es empleado en la formación de compuestos orgánicos, para el crecimiento y desarrollo de la planta, y luego esta planta puede pasar a la cadena de transformación, por ejemplo para alimentación animal, alimentación humana, industria de materiales orgánicos. En este punto el ciclo se vuelve más complejo, porque puede tener varias ramificaciones e interacciones, tantas como transformaciones se produzcan de esta materia vegetal. Aquí había un hecho, y es que en cada una de estas transformaciones estamos invirtiendo energía fósil, estamos aumentando la huella de carbono, ¿no? Y a continuación dice: lo que es cierto es que llegará un punto de este ciclo donde parte de esa materia en forma de compuestos de carbono sea considerada un residuo. Este residuo, si se degrada de forma natural, liberará a la atmósfera CO2 y metano, siendo este último mucho más contaminante que el primero. En cambio, si estos residuos se tratan en una planta de biogás, solo se liberarán los átomos de carbono a la atmósfera en forma de CO2, generando energía y cerrando el ciclo. Es decir, aquí lo propongo un poco para la reflexión, porque es como decir, bueno, nos hemos encontrado caídos de la nada una serie de materia orgánica en forma de eyecciones animales, en forma de restos de la industria alimentaria, que no han tenido ningún consumo de energía de por medio. Y eso nosotros ahora, esa inmensa cantidad de residuo, la podemos transformar y generar energía, generar metano, cerramos el ciclo de carbono y aquí tenemos algo totalmente neutro en emisiones. Evidentemente, el razonamiento es una trampa. Es decir, vamos a ver,
si ha habido inversión de energía. Hombre, una cosa es que tú me plantees que es una solución ambiental para los residuos impecable, ahí no podemos discutirlo, es una solución para los residuos, pero que me plantees que es la solución para las emisiones de efecto invernadero, ahí tenemos que discutir más a fondo, ¿no? Y aquí tenía, es que esto es un desastre, es que no se ve nada. Para proyectar, ¿qué? Es que no se ve ninguna imagen. ¿Cómo ninguna? Ninguna, ¿no ves? Ah, porque al pasar el tiempo... Espérate. No. ¿Esta la quieres ver? ¿Y entonces cómo lo has hecho? No, la flecha. Yo te daba la flecha, tío. Ah, pero a mí me conoce el ordenador, ¿qué pasó mío? Bueno, aquí tenéis un poco, esta diapositiva ejemplifica un poco lo que es el ciclo de carbono, desde que las plantas convierten la energía solar en energía química, en enlaces químicos. Estos enlaces químicos que contienen esa energía, luego nosotros, bueno, son los que en la descomposición esa energía se libera y se generan otros compuestos, ¿no? Mira, ¿ves? ¿Que le tengo que apretar otra vez? Ah, pues oye, sí. ¿Es esa la que quieres? Pues no lo sé, no. ¿Te has saltado alguna o no? ¿Es Sí, esa? se ha saltado una. ¿Cuál se ha saltado? ¿La de la Tierra? Sí, ¿Se ha saltado la de la Tierra? sí, esto es un... Oh, pues se ve que esa no le gusta porque es como... es una imagen realista. Bueno, es el planeta Tierra, díselo. Bueno, sí, aquí es una diapositiva que enseñaba lo que es el planeta Tierra, que realmente funciona como un macroorganismo y que es capaz de generar sus propios equilibrios, ¿no? Es decir, el ciclo corto del carbono es un equilibrio prácticamente perfecto, el ciclo del nitrógeno sería otro equilibrio prácticamente perfecto, ¿no? Hemos enseñado el ciclo del ciclo corto del carbono. A ver si está interfiriendo esto. No, eso no interfiere. Tampoco sale el ciclo del hidrógeno, venga. Ahora no sale nada. Calla, estoy aquí en esto. Bueno, otra de las historias que intervienen es el ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno pasa una cosa similar, ¿no? Es decir, el nitrógeno atmosférico es fijado por las bacterias, es, digamos, consumido por las plantas y, bueno, es un ciclo también perfecto en el cual el nitrógeno vuelve otra vez a la atmósfera por la desnitrificación. Y estos son los dos ciclos que intervienen en el tema de las plantas de biogás, ¿no? A ver. Pero nosotros hemos alterado, de hecho, alteramos ambos ciclos, ¿no? Oye, ahí se ve mejor. Es decir, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, nosotros tenemos un ciclo del nitrógeno alterado, porque para la fertilización utilizamos, lo que hacemos es capturar el nitrógeno atmosférico y con una altísima inversión de energía conseguimos fertilizantes que lo que hacen es sobrefertilizar y sobrecargar la tierra de nitrógeno, destruir el balance del nitrógeno-fósforo y en definitiva muchas veces cuando la concentración de nitrógeno es excesiva en los ecosistemas, en el agua, pues se produce la eutrofización y se producen una cantidad enorme de problemas ambientales, ¿no? A ver, de estos dos ciclos, el del carbono y el del nitrógeno, el biometano obtenido es realmente neutro en emisiones o negativo en emisiones, como muchas veces se puede ver en proyectos y he oído afirmaciones. Esta es la cuestión que vamos a intentar. Claro, es lo que os explicaba antes. Si tú circunscribes el problema tanto del ciclo corto del carbono, al ciclo corto del nitrógeno, lo circunscribes al tema de los residuos, evidentemente sí. Pero claro, circunscribir la economía circular solamente al tema de los residuos es obviar la parte del león, la parte más importante. Es decir, todo el proceso por el cual ha llegado a nosotros el residuo. Si intervenimos solamente ahí, no estamos haciendo economía circular,
La economía circular lo que intentaría es imitar lo máximo posible estos ciclos naturales, es decir, una alteración mínima de ambos ciclos. Entonces, claro, el tema que se plantea con el tema del biogás es renovable, provengan de donde provengan los residuos, y esa es un poco la reflexión que intento hacer ahora a continuación. Esta reflexión viene al tanto de, ante la enorme avalancha de proyectos que están apareciendo en zonas de concentración ganadera de porcino, de vacuno, aviar, y que se está planteando que esto es la solución ambiental, y que se está planteando no solamente eso, sino que además esto es el sum corde en la descarbonización, ¿no? Es decir, se plantean como herramienta efectiva para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, ahora he hecho aquí una pequeña reflexión. Bueno, la ganadería en general es responsable de la emisión de 69,4 gigatoneladas de dióxido de carbono, ¿no? El porcino es responsable del 50% de esas emisiones. Según la OCDE, la ganadería es responsable de 2/3, no son datos míos, de las emisiones del sector agrícola. Y según las Naciones Unidas, la ganadería supera en un 18% las emisiones del transporte. Esto ya puede darnos pista de que si solamente vamos al tema de los residuos, bueno, según la FAO, por ejemplo, la demanda prevista de carne, de productos de ganadería industrial, va a seguir creciendo hasta el 2050, aquí tenéis la cifra, 747, mientras que la población va a disminuir, será de 700, bueno, no, perdón, claro, es que no está la diapositiva completa y entonces no os lo estoy leyendo bien. La población prevista actual es de 747 millones de personas en la Unión Europea, y prevista en el 2050 es de 712. Entonces, y el consumo proyectado, esto es... El consumo proyectado, aquí tenéis, por ejemplo, la demanda de leche crecerá un 1,1%, la de carne un 7,9% y la de huevos un 14,3% en la Unión Europea. Asistimos a un escenario en que desciende la población y sube el consumo, con lo cual es un escenario difícilmente asumible para el futuro, ¿no? Disculpa, pero esto me está generando... ¿Hay que estar aumentando mucho el tamaño o qué? No, claro, el tamaño bien, pero vamos a dejarlo así. Lo que pasa es que me disculpáis, pero tengo que ir así, a trancas y barrancas, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en una granja de porcino, ¿vale? Y vamos a considerar no solamente los purines, sino toda la cadena de valor, hasta que llega esa carne a la mesa, ¿no? Necesitamos saber qué nivel de reducción de emisiones podemos llegar con una planta de biogás. Lo digo por el tema de que la planta de biogás es la solución a los gases de efecto invernadero, ¿no? Partiremos, por lo tanto, de la hipótesis de una planta de biometano, de biogás, que tratará purines de cerdo. Y nos interesará saber si realmente es la solución a las emisiones producidas en toda la cadena de valor. ¿Vale? Esto es un poco para reducir variables, es un poco como coger un caso hipotético y ver cómo funciona, ¿vale? Escoger un modelo y ver cómo funciona. Aquí tenéis, por ejemplo, según la FAO, todas las emisiones asociadas a la producción de carne, de carne y derivados en la ganadería industrial, ¿no? Claro, el ciclo es mucho más largo de lo que parece. El ciclo empieza con el cambio de uso del suelo, la utilización de fertilizantes. No sé dónde leí que la fabricación de fertilizantes se llevaba aproximadamente un 18% de la energía mundial, ¿no?
lo cual nos da una idea de lo que esto supone, ¿no? La fabricación de pesticidas, la energía asociada a todo esto, el transporte, por ejemplo en el caso de la ganadería del porcino estamos hablando de materias primas que vienen, muchas de ellas allende los mares, es decir, es un consumo de combustible tremendo. Todo esto para conseguir una comida, hay un gasto de energía en la confección de los piensos. España es la mayor productora de piensos de la Unión Europea, a la vez que también es la mayor productora de ganadería porcina. Luego tenemos ya una serie de... Estos son emisiones indirectas, luego tenemos una serie de emisiones directas, que son las que os he dicho, de la fermentación entérica, del manejo de todos los estiércoles, el consumo, dentro del consumo de energía en la granja y del agua y todo eso, formaría parte también de emisiones indirectas. Luego tenemos todo el transporte, el procesamiento primario, el empaquetado, la llegada a los mercados, etcétera, ¿no? Y esto es un diagrama de flujo elaborado por, no tengo ahora mismo el nombre, un ingeniero que estudió este tema, el tema de la huella de carbono en toda la producción de carne del porcino. Y bueno, este diagrama, lo estáis viendo, ¿verdad? Si algo no lo veis, porque yo lo estoy mirando aquí en la pantalla, me lo decís. Este diagrama es un poco equivalente, tenéis, aquí está en CO2 equivalente, lo que es la producción de materias primas, maquinaria, electricidad, abonos. El rastreo que he visto y el estudio es un estudio muy complejo, muy grande, porque fijaros un poco la complejidad de todo lo que estamos barajando aquí. Si tú realmente quieres reducir la huella de carbono, tienes que ver cómo la puedes reducir mejor, ¿no? Entonces tienes la producción de piensos, la importación, el transporte de piensos, luego las granjas, la paja, el agua, la electricidad, la comida, transporte, matadero, y entonces esto nos va a dar una cifra. Entonces el diagrama este os da una idea, porque es un diagrama de barras. A ver. Oye, un poquito más para abajo. No hay manera, ¿eh? No hay manera, yo... vale. Fijaos, ¿no? Tenemos aquí lo dedicado, por ejemplo, el consumo total calculado, por ejemplo, las emisiones totales, perdón, calculadas, son está expresado en gramos, 3.471,3 gramos de gases equivalentes de CO2 por kilo de carne de cerdo que llega a la mesa. De estos veis que la parte del león se la lleva a la alimentación. Claro, tened en cuenta que cada kilo de carne de cerdo ha consumido 4 kilos de piensos, de cereales, de media, ¿no? Entonces esto es mucha energía, esto es muchas emisiones de CO2, por eso se lleva la parte del león, es prácticamente la mitad, ¿no? Luego tenemos el óxido nitroso, que se produce también en todo el manejo de los estiércoles, en todo el proceso de fertilización. Es una cantidad también muy grande, veis aquí que son 940 gramos. Luego tenemos la electricidad, 579 en todo este proceso. El metano que se produce también con el manejo de los estiércoles, el matadero, 131, la cama, el agua, etc. Pero bueno, lo digo porque veis la tremenda cifra que nos aparece, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es decir, bueno, ¿me quieres decir que ahora yo con la planta de biogás y manejando esos estiércoles, yo voy a compensar estos 3,471 kilos de CO2 por kilo de carne? Pues bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Esto es otro gráfico de lo mismo, veis que la parte de alimentación se lleva el 45%, el óxido nitroso, las emisiones de óxido nitroso son terribles. Curiosamente no se producen mayoritariamente en el manejo de los estiércoles, aunque se producen en una gran cantidad, se producen en todo el proceso de fertilización, etcétera, etcétera, ¿no?
Aquí tenéis, por ejemplo, la huella de carbono de los diferentes compuestos de los piensos. Los piensos se fabrican con una variedad de cereales, gramíneas, tenéis el girasol, 1489 gramos, en fin, esto es para hacerse una idea también aproximada. Y a la pregunta, ¿podremos recuperar esas emisiones? Bueno, entonces, para hacer este modelo he cogido una granja de 2000 plazas, ¿vale? Lo que está estipulado, un poco los datos del ministerio y tal, es que se producen 2,15 toneladas de purín, metros cúbicos, pero hacen equivaler las toneladas al metro cúbico por plaza, ¿no? Tenemos 2,4 ciclos posibles, y de hecho son los que se dan en cada granja de cerdos. 2,4 ciclos quiere decir un entra y sale de 2,4 veces. Es decir, que el cerdo, desde que tiene 20 kilos hasta que tiene 110, me parece que pasa unos 152 días en la granja, sale y entra otra remesa, y así hasta 2,4 veces. Esto no da que una granja de 2000 plazas nos va a producir 4800 cerdos al año. Y cada una de estas plazas nos va a producir, esto sí que es por plaza, 2,15 toneladas de purín. Supongamos que estos cerdos se comercializan con 110 kilos, que es la cifra estándar de mercado. Hagamos cuentas, ¿vale? Una multiplicación sencillita con las cifras de CO2 equivalente que hemos obtenido. 4.800 cerdos por 110 kilos son 528.000 kilos de carne que llegan a la mesa. 528.000 kilos de carne por 3,4713 kilos de CO2 nos dan 1.832.846,4 kilos de CO2 equivalente emitido en el proceso completo de estos cerdos que han entrado en la granja, se les ha alimentado, han salido y han llegado a la mesa, ¿no? Entonces hay un ingeniero químico, máster en energía, que estuve buscando datos un poco de producción. Claro, como es un modelo, no es un modelo perfecto, no es lo que sucede muchas veces en la realidad, hay variaciones, ¿no? Pero este se toma un poco el modelo de a ver qué se puede obtener a través del purín en forma de biogás, ¿no? Y entonces él especifica que la cifra es de 20,4 metros cúbicos de biogás por cada metro cúbico de purín, ¿no? Claro, el rendimiento luego en las plantas de biogás, evidentemente, ese rendimiento puede aumentar cuando se mezcla con cosustratos, pero claro, también se mezcla con otra materia orgánica, con lo cual es muy difícil diferenciar qué parte se obtiene del purín y qué parte se obtiene de los otros restos, ¿no? Pero bueno, tomando como modelo el purín, esa sería la cantidad, lo que nos da una producción de 87.720 metros cúbicos de biogás, ¿vale? Si estimamos una pureza del 65% de biometano, son 57.018 metros cúbicos. 65% de biometano es una pureza muy alta para el biogás, se puede llegar incluso a veces al 70%, pero es muy raro y normalmente las cifras se quedan bastante por abajo, ¿no? Pero luego en el upgrading dejamos escapar el 35% del biogás en forma de CO2, ¿no? Es decir, este CO2 o se emite directamente a la atmósfera o lo embotellamos para la industria, lo licuamos, pero el destino final es la emisión a la atmósfera, porque por mucho que tú lo dediques a la industria, al final se va a emitir en forma de CO2, exactamente igual que el metano que produzca, que el biometano que produzca. Su destino es quemar y obtener CO2, ¿no? Entonces, luego estos son datos, según datos oficiales, cada metro cúbico de biometano posee una potencia energética, esto es muy farragoso, de 11,7 kilovatios hora, ¿no? Si multiplicamos 57.018 metros cúbicos de biometano que hemos obtenido de los purines de esta granja de 2.000 cerdos, por 11,7 kilovatios tendremos 667.110 kilovatios hora, ¿no?
Si por cada metro cúbico de gas natural, además, se emiten 2,1476 kilos de CO2, ¿no? Si esto lo multiplicamos por los metros cúbicos, pues aquí tenemos ya el CO2 que se va a emitir quemando este biometano, 122.451,857 kilos de CO2, ¿no? Entonces ahora tenemos que recapitular, porque he dado muchísimas cifras y ahora vamos a centrarnos, ¿no? Tenemos 1.832.846 kilos de CO2 equivalente emitido. Tenemos 122.451,857 kilos de CO2 ahorrados mediante la producción de biometano. Es decir, yo voy a considerar que este biometano que he producido lo tengo que descontar de esos gases de efecto invernadero, ese CO2 equivalente que se ha producido en todo el proceso, ¿no? También con 60.268 kilos de CO2 emitidos en el upgrading. Claro, eso son emisiones positivas. Al retirar el estiércol del proceso es verdad que yo retiro muchísimas emisiones. Es decir, nos ahorramos 202.450 kilos de CO2 equivalente. Es una cifra muy grande, claro, por eso, efectivamente, si solamente te circunscribes al tema de lo que es el residuo, es fantástico, claro. Pero si sumamos el ahorro en la retirada del estiércol y en la producción de biometano y le restamos el CO2 del upgrading, nos da 264.634 kilos de CO2, que son el total de las emisiones negativas. Les quitamos las emisiones negativas y nos da 1.568.212 kilos finales emitidos. Es decir, a las emisiones globales le he restado todo lo que yo puedo restar mediante la obtención de biogás y de biometano, y lo que me da finalmente es que yo he retirado del mercado del CO2 equivalente, he retirado el 14,4% de las emisiones. Para que os hagáis idea un poco claro, la pregunta. Claro, no hemos contado otras emisiones porque no tenemos los datos. Las emisiones del transporte de los residuos a la planta de biogás, que se hacen con energía fósil, la planta que tiene un consumo o bien de energía eléctrica, o bien de gas natural, o bien de su propia producción de biometano o de biogás. Bueno, claro, estos son los procesos en los que se emplea energía en la planta, ¿no? Calentamiento del digestor, esterilización de sandas, de los cadáveres de animales, los trituradores, los agitadores, las bombas y un largo etcétera, que pueden consumir en alguna planta, han alcanzado la cifra del 25%. Eso es raro, pero bueno, conforme se afina la tecnología, este consumo se va reduciendo. Pero bueno, por eso no las he contado, porque realmente aquí no tenemos los datos, ¿no? Y de nitrógeno, ¿qué ha pasado con el ciclo del nitrógeno? ¿Qué ha pasado con ese nitrógeno? Claro, porque ese nitrógeno lo he retirado yo de la circulación. Cada cerdo consume de promedio 2,5 kilos diarios, es decir, sobre los 4 kilos de alimento por kilo de carne producida, ¿no? Se trata de una alimentación muy rica en proteínas, porque yo lo que quiero es proteínas que generen rápidamente masa muscular para, en un periodo muy corto de tiempo, poder lanzar esa carne al mercado. Entonces, se tiene que favorecer el crecimiento de la carne magra, ¿no? Entonces, según Hugo García Miralles, que es otro especialista que hizo un estudio sobre el tema de la alimentación de porcino y tal, el cerdo de engorde tiene una capacidad de transformación del nitrógeno deficiente, es decir, elimina el 65% del nitrógeno de la ingesta, lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Bueno, pues en forma de amoníaco y de compuestos de nitrógeno, ¿no? Entonces, claro, hay una cantidad de nitrógeno inmensa
que aparece en los purines. Claro, la orina del cerdo contiene urea, esa urea en cuanto pasa al depósito inmediatamente empieza un proceso de descomposición y se convierte en amoníaco, y bueno, ese amoníaco se queda como ion amonio dentro de los purines, y una parte también es la que se emite a la atmósfera en forma o bien de óxidos nitrosos o bien de amoníaco, ¿no? Con lo cual tenemos otro problema, es decir, si hay tanta cantidad de nitrógeno en los purines, si queremos quitar, por ejemplo, el problema de la contaminación, que se supone que es otro problema que tenemos que solucionar, tenemos que hacer algo con ese nitrógeno, ¿no? Entonces la pregunta es, conociendo estos datos, respecto a este modelo que está muy simplificado, que evidentemente se puede complejizar mucho más, ¿será la solución, para el tema de la ganadería industrial concretamente, será la solución una planta de biogás? ¿O bien habrá que reducir la ingesta de carne? ¿O bien habrá que cambiar el modelo ganadero? ¿No nos está llevando nuestro modelo de producción de carne a un callejón sin salida? Esta es la pregunta, ¿no? Claro, aquí tenéis cómo se contesta la pregunta, por ejemplo, Carmen Botín, que dice: señores, sin crecimiento económico no habrá crecimiento verde. Esto nos da un poco idea de por dónde van los tiros, es decir, si tenemos que mantener el crecimiento económico, la verdad es que es incompatible con el crecimiento verde y con el futuro un poco incluso de la humanidad, ¿no? Pero realmente no se está planteando eso. Entonces, claro, esto también, en el tema de las plantas de biogás, nos lleva a otra situación, ¿no? Y es la situación del modelo. Claro, si tú quieres crecimiento económico, tienes que impulsar un modelo fuertemente rentable, ¿no? Y un modelo fuertemente rentable pasa por pagar una serie de peajes ambientales, que es lo que se cuestiona, ¿no? Bueno, ¿por qué el boom del biogás? Evidentemente, sabéis que, bueno, España ha enviado a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hay una serie de presiones por parte de Europa, también por impulsar el tema del biometano. Claro, estamos en una crisis energética galopante, en el cual el suministro de gas natural procedente de Rusia se ha cortado, entre comillas, porque se ha cortado, pero los países europeos siguen recibiendo gas natural a través de otras vías que no son directamente de Rusia, ¿no? El suministro argelino también está de capa caída, necesitamos energía rápido, en eso todos estamos de acuerdo, necesitamos energía, pero claro, a ver, necesitamos muchísima energía si queremos mantener un modelo de crecimiento. Necesitaremos muchísima menos si nos planteamos que ese modelo de crecimiento las renovables no nos lo pueden garantizar. Y si nos lo garantizan va a ser a costa también de pagar un peaje altísimo, ¿no? Bueno, también, claro, evidentemente con el tema de biogás también está el tema del intento de poner coto a los gases de efecto invernadero producidos por la ganadería, pero ya os digo, es que claro, se circunscribe al tema de los residuos, ¿no? Entonces, bueno, aquí las cifras son que las previsiones son que para el 2030 se han modificado las previsiones, eran de 10 teravatios de energía a través del biometano, luego se han ampliado a 20 teravatios, es decir, equivalente a 20 millones de kilovatios, ¿no? Y luego Europa, por ejemplo, estima, claro, aquí luego ya tenemos todo el tema de la globalización y todo el tema de las demandas europeas. España ha recibido muchas ayudas, ha recibido mucho dinero y Europa necesita también mucha energía, ¿no? El otro día leí un artículo del periódico que en Cantabria se iban a implantar 3 plantas de biogás
para exportar gas natural a Alemania, ¿no? Entonces Europa estima que nuestro potencial de producción de biogás, sí, claro, así, las cifras, es de 137 teravatios, pero es que la patronal Sedigas del biogás estima que es de 160 teravatios. Esto supone la implantación de unas 1.500 o más plantas de biogás en el territorio y, por ejemplo, en Castilla... en Castilla-La Mancha me parece que la cifra era de, no recuerdo muy bien si era de 300... Claro, entonces aquí en este mar tan revuelto tenemos que lo que en principio las primeras plantas se impulsaron por entidades locales, por ejemplo la de Fuentealbilla, eran muy chapuceras, eran grupos de, digamos, de pequeños inversores locales y tal, pero eso tenía los días contados, ¿no? Entonces todas las grandes eléctricas, energéticas, se han posicionado y los grandes fondos de inversión ante estas perspectivas de la Unión Europea han visto que esto era una inversión idónea y ya los anuncios, me acuerdo que cuando lo de Fuentealbilla ya se empezaban a leer muchos artículos, eso de Reganosa, Repsol, Naturgy, que se iban a invertir no sé cuántos, que si un fondo había comprado no sé qué, en fin, que han llegado un poco los tiburones, ¿no? Y aquí, claro, el peligro también es que se genere una burbuja enorme, porque además se hace sin ningún... ha pasado como con el porcino, es decir, no se ha hecho un poco un estudio territorial. No, aquí el liberalismo lo que obliga es que el libre mercado es quien quiera que invierta. Los únicos controles evidentemente son las leyes de evaluación ambiental, pero que son muy laxas también con respecto al tema, y entonces nos encontramos con que habrán zonas donde se van a implantar muchísimas de estas plantas, ¿no? A ver. Y entonces nos surge la pregunta, ¿es que de verdad nos creemos que la industria que nos lleva al colapso climático se ha vuelto verde así de repente? Y ahora esta inversión es fruto de una preocupación medioambiental, de un deseo de descarbonizar la economía. Hombre, pues si realmente tanto interés hubiera habido en todas las cuestiones ambientales, se hubiera puesto remedio mucho antes. Cuando no era rentable la gestión de los residuos, nadie ha invertido ni un duro. Es decir, se ha dejado que el problema ambiental creciera. Nos ha pasado con la industria de la ganadería intensiva, ¿no? Hasta un punto que se ha vuelto totalmente insostenible. Entonces, no, lo que pasa es que ahora que es rentable y que tenemos esta situación, pues todo el mundo está perdiendo el culo por invertir aquí, ¿no? Aquí tenemos... A ver. Aquí he puesto también algunas declaraciones que explican un poquito también este boom y por qué se produce, ¿no? Entonces aquí tenemos Carlos Sánchez, consejero delegado de Iberenergy, ¿no? Dice, el momento es ahora o nunca, ya que la normativa prevista sobre la aplicación de los purines en suelo agrícola exigirá, como ya se viene desarrollando en Europa, un mayor registro y fiscalización de los purines. Reducirá el contenido permitido en nitrógeno por hectárea y limitará el uso de urea, prohibiendo su aplicación sin informes certificados. En Castilla-La Mancha tenemos las declaraciones del consejero también, en el sentido de que se iba a prohibir la aplicación directa de purines al campo y que se iban a estudiar otros sistemas, ¿no? El sistema evidentemente es el de las plantas de biogás. Entonces, bueno, el tema es que una historia que es la del biogás, que en principio fue precisamente impulsada por los movimientos ecologistas relacionados con la economía circular y todo, se está convirtiendo en
en otra cosa. Y el modelo que se está generando, que se está impulsando, que se está apoyando, creo que va a ahondar. Es un modelo que evidentemente la mayor parte de él, no todo, va a ser totalmente dependiente de la ganadería industrial, lo cual compromete, porque ellos lo venden como que la ganadería industrial garantiza la soberanía alimentaria, nada más lejos de la realidad. La ganadería industrial es totalmente dependiente de los insumos externos para la fabricación de los piensos, ¿no? Y aquí, para garantizar la soberanía energética, se nos va a hacer depender de la ganadería industrial, que a su vez depende de los insumos externos. Es decir, que también es una historia a reflexionar, ¿no? Si realmente garantiza tanto esta soberanía energética. Bueno, claro, esto lo tenía aquí para... el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha siempre ha defendido la ganadería industrial y la proliferación, y no solamente eso, sino que ha defendido, mira que habremos luchado contra eso, y nos han dicho que los purines eran lo mejor del mundo para abonar, que no había ningún tipo de problema ambiental. Y ahora, estas son las declaraciones a las que hacía mención yo antes, que avanzó un modelo de gestión de estiércoles en la región que contempla la prohibición de verde de purines a las macrogranjas de cerdos, obligando al empresario a buscar alternativas de reciclaje. Luego también han dicho que macrogranjas que no existen y que realmente una granja de 2000 es una granja familiar. Y de una tecnología cara que no interesaba a nadie, bueno, existían plantas de tratamiento de purines que no son exactamente lo mismo, bueno, la verdad es que no tienen nada que ver, que son centrales de cogeneración, en la cual a la vez se secaban los purines, ¿no? Se cerraron todas cuando cambió la ley de electricidad, o casi todas, creo. Y luego la tecnología de tratamiento de los purines, pues como encarecía un poco la competitividad de la producción y tal, es una cosa que absolutamente a nadie le interesaba y que no se implantó. Entonces siguió el problema ambiental, ¿no? Entonces, ¿ahora dónde está el negocio? Bueno, evidentemente el negocio está en la producción de biometano, pero hay otro negocio que es el tema de la gestión de residuos, que posiblemente, yo no sé, pero será una de las partes del león de este negocio. No sé si conocéis el tema, por ejemplo, de la planta de Granja de Bes, de la planta de biogás de Granja de Bes. Bueno, ahí fue una granja de porcino que a través de una modificación no sustancial instaló una planta de biogás para generación eléctrica, para consumo de la propia planta, de la granja, y también vender el excedente a hidroeléctrica, bueno, a la red eléctrica, ¿no? Bueno, en este caso se pasó de la gestión fueron de 15.000 toneladas de purines anuales a 38.000 toneladas de purines y cosustratos, con una modificación no sustancial de autorización ambiental integrada. Cuando pedimos información de dónde procedían los cosustratos que entraban en planta, nos la negaron diciendo que era secreto industrial. Esto nos puede dar un poco idea de por dónde van los tiros. Claro, el secreto industrial garantiza la privacidad de toda una serie de datos que posiblemente a nivel ambiental son relevantes e interesantes de conocer, ¿no? Bueno, cuando al final, tras 3 años, recurso a transparencia, etcétera, etcétera, los conseguimos, nos encontramos con una sorpresa enorme, que es el ver que llegaban camiones de 20 toneladas, de 28 toneladas, procedentes de 400 kilómetros de distancia. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de toda la geografía española, lo cual quiere decir que si esta familia, que es la familia Sanchis, había invertido en eso, es que había un negocio jugoso en todo el tema de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Esto es lo que decía, por ejemplo, el Francisco Repullo Almagro, el que era presidente de la Asociación Española de Biogás, de AEBIC, que decía, estas son declaraciones suyas, si no hay primas ni tarifas especiales, el sector no es viable económicamente.
porque no surgió como una energía renovable más, es decir, es cierto, sino como una solución medioambiental. Es cierto que el biogás surgió como una solución medioambiental, ¿no? Porque ofrece un tratamiento para la materia orgánica y ya está, ¿no? Estas declaraciones, evidentemente, no hay nada que objetar. Lo que tiene que objetar es con toda la argumentación que os he hecho a continuación, ¿no? Y entonces, ¿hacia qué modelo de planta y cuál es el modelo de planta que se está imponiendo, ¿no? A raíz de esto. Bueno, con recordar un poco lo que sucedió con las granjas de porcino, tenemos un poco lo que va a suceder con el tema de las plantas de biogás y de biometano, ¿no? Multinacionales copan el mercado del cereal y la soja, multinacionales instalan enormes fábricas de piensos, multinacionales ofrecen sus piensos baratos para que la industria cárnica crezca y con ella los sectores de porcino, bovino y aviar. Los piensos y la tecnología abaratan los costos de producción. El abaratamiento y la competencia feroz barren a todos los pequeños del mapa, es decir, todas las granjas familiares pequeñas tal, desaparecen. El abaratamiento incrementa la concentración y la economía de escala aumenta las explotaciones hasta un tamaño desmesurado, que gracias a Dios se le ha puesto coto, pero se le ha puesto muy poco coto. No sé si sabéis que en las granjas, por ejemplo, de porcino, aquí en Castilla-La Mancha está permitido que tengan hasta 6.700 cabezas. Es decir, se ha aplicado aquí el aumento de ese 20% que el Ministerio dejó a las comunidades autónomas y aquí son 6.700, ¿no? Entonces, ¿cómo las hacemos más rentables? Bueno, gestión de todo tipo de residuos. Es decir, a ver, con esto yo lo que cuestiono es el modelo y lo que quiero que quede claro también es que los residuos hay que gestionarlos, evidentemente. Por ejemplo, los lodos de depuradoras hay que gestionarlos y qué mejor gestión que la obtención de biogás o de biometano, ¿no? Pero claro, el problema que viene es cuando te encuentras con una planta que gestiona, no sé, 50.000, 60.000, 100.000 toneladas de lodos, entre otras cosas, o con una planta que depende totalmente de la ganadería industrial, ¿no? Bueno, restos de industria alimentaria, nadie se plantea que el 30% de la producción de alimentos va directamente a la basura. Entonces, claro, lo que habrá que hacer no será obtener energía de ese 30%, habrá que intentar no generar ese despilfarro, porque podemos recuperar energía con el biometano, pero todo lo que hemos invertido en agua, cultivo, fertilizantes, por Dios. Luego también tenemos aquí que procesar, claro, material sándal, derivaciones ganaderas, ovino, porcino. Entonces aquí tenéis un poco el modelo de plantas que se avecinan. Por ejemplo, Nortegas Iberenergy, normalmente una planta de 100 gigavatios suele equivaler a unas 300.000, 350.000 toneladas anuales de residuos, ¿no? Y esto es lo que se está impulsando desde determinadas energéticas, ¿no? De Green Vector, por ejemplo, había planeado, de Green Vector, digamos, es el brazo armado de Enagás. Es decir, Enagás crea una plataforma colaborativa para impulsar el biometano y entonces habla de crear 10 plantas de 100 gigavatios. Claro, dice 10 plantas, dice 1 teravatio, pues evidentemente son de 100 gigavatios, ¿no? Winkel Bioenergy, 460.000 toneladas en Sentiu de Sió. ¿Os dais cuenta de la proporción del despropósito? Pero la sorpresa es que cuando estudiamos este proyecto aparecen 2 más de 460.000 toneladas. ¿Pensáis que una planta de 460.000 toneladas no va a necesitar de energía fósil para que lleguen los residuos a la planta? Y ahora veamos el digerido, porque claro, cuando entra la materia orgánica en el digestor, se digiere,
se obtiene el biometano, pero luego se obtiene un subresiduo que se llama el digestato o el digerido, ¿no? Que tenemos que hacer algo con él también. ¿Os dais cuenta de la cantidad de digerido que genera una planta de ese tamaño? Y de la dificultad inmensa de gestión de esa cantidad de digerido. Bueno, pues este es el modelo de plantas y las noticias, lo que veo en los proyectos, son aproximadamente, todas rondan 230.000, 200.000 toneladas, etc. Entonces yo pienso particularmente, y esto es personal, que es un modelo que no es sostenible y es un modelo que yo no apoyaría jamás. Otro modelo más local, más reducido, que se abastezca de la zona, que incluso su energía vaya en beneficio de la zona, porque otra de las cosas es que todo el biometano que se va a generar en estas plantas normalmente se inyecta en la red gasística y no se va a consumir en el sitio donde se implantan, sino se va a consumir pues en la industria, donde sea, con lo cual estamos asistiendo a otro expolio. Si ya la ganadería industrial suponía un expolio, ahora tenemos el expolio número 2, que es ahora, porque, a ver, en retorno, ¿qué van a dejar? Normalmente los proyectos hablan de una cantidad de empleos. Yo los que he visto, la verdad es que son muy variables. Tienes desde 5 empleos hasta 20 empleos, hasta 30 empleos, y no en función del tamaño de la planta, porque la planta de Fuentealbilla, por ejemplo, estimaba 5 empleos, una de 230.000 toneladas, y luego ves otras de 80 toneladas que te prometen 15, y hay otra de no sé qué que te prometen no sé cuántos, con lo cual es muy difícil saber. Sí que es verdad que los empleos suelen ser altamente especializados por la dificultad de operar una planta de estas características, con lo cual empleo local no creo que generen mucho, ¿no? Inconvenientes posiblemente sí que generen. Hay una cosa que a la gente le da mucho miedo, que es el tema de los olores. Yo pienso que el tema de los olores es una parte, pero no es la parte de león del tema. Evidentemente una planta que trafica con una cantidad tan inmensa de residuos, hombre, es difícil que se manejen sin generar emisiones de olores, muy difícil. Tienes que afinar muchísimo, muchísimo y te va a resultar muy caro, ¿no? Y luego el tema del digerido, pues, hombre, realmente cuando se ha producido ya la biodigestión se ha retirado una parte de materia orgánica y se ha retirado una parte de gases, de sulfídico, de fenoles que generan el mal olor. Entonces posiblemente el problema del digerido no sea básicamente el problema del mal olor. Depende siempre también de cómo se efectúe la digestión, porque si una planta efectúa una mala digestión, pues entonces van a haber emisiones residuales que no le interesa a la planta, vale, pero bueno, pueden haber problemas por ahí, ¿no? En fin, la cosa es muy larga, pero yo creo que ya os he dado la paliza bastante. Veis un poco que la historia no va contra el tema del biogás ni de las plantas de biogás, sino va en contra del modelo. ¿Sí? Bueno, lo mismo, ya está. Sí, vamos a acabar. Encienden las luces, por favor. Y nada, si queréis... pues ahora empezamos el turno de tertulia, que es lo interesante de esto. El tema de la precariedad de la tecnología que tenemos aquí, que al no tener internet y al no tener cosas aquí... Precario el ponente, precaria la tecnología. Claro, el ponente no es precario, lo tenía todo preparado. Precarios nosotros, que estamos unos cutres, ¿eh? Bueno, yo antes de nada, y en nombre de todos los habitantes de Ledaña, darte las gracias porque hemos conseguido ganar, no la guerra, pero una pequeña batalla, y desde luego si no llega a ser por la gente de Pueblo Vivo de Cuenca y de ecologistas en el centro de la Manchuela, solos y solas no lo hubiésemos conseguido, así que desde aquí muchísimas gracias. Pero cuenta un poco con la victoria, Miguel Ángel. Pues la victoria es presentar un proyecto para una nueva macrogranja en Ledaña. Ya tenemos una de 7.200 cerdos y ahora presentar un proyecto de 2.000. De 2.000.
y presentamos alegaciones y ha resuelto la Junta de Comunidades pues que tiene que presentar ya un plan de impacto ambiental. Que tiene que pasar la evaluación ambiental ordinaria. Es decir, pretendía pasar la evaluación ambiental simplificada en base a que la instalación es de 2000, y entonces la ordinaria, según la ley, es de más de 2000, con lo cual de 2000 no tienes que pasarla. Era familiar. Era familiar, evidentemente, como dice el consejero. Entonces, claro, ahí lo que argumentamos es que había ahí un apartado de la ley de evaluación ambiental que sí que contempla que tanto por el troceamiento como por los efectos sinérgicos se tiene que pasar la ordinaria. Y bueno, pues se ha aceptado esta argumentación y entonces, bueno, hemos tenido por una parte la buena noticia de que tiene que pasarla, que es mucho más estricta que la simplificada. La simplificada es que de chicha y nabo. Joder, es muy simple, muy simple. Entonces ha sido la pequeña victoria. De la cual nos alegramos todos. Sí, Claro. conseguimos paralizarla. Seguimos. Sí, Dime. ya no. Bueno, yo ante todo felicidades, el ponente ha sido espectacular, muy argumentado todo. También felicidad a Ecologistas en Acción, creo que esta charla es más que necesaria, es un tema que preocupa y que más que debería preocuparnos, creo que es muy importante porque esa gran proliferación de proyectos que tú mencionabas está ahí, es algo que va a estar en los próximos años en todos los territorios. Y creo que es muy importante que tengamos una opinión formada al respecto, porque no cabe duda de los impactos que tiene. Yo lo que sí que hubiera agradecido es no vincular tanto los proyectos de biogás o biometano como se ha hecho a los proyectos de ganadería industrial. Es decir, entiendo perfectamente la crítica al modelo actual intensivista en cuanto a la producción de porcino, ese crecimiento efectivamente en el consumo de carne no es ninguna buena noticia en nuestro contexto, pero una planta de biogás, como tú bien apuntabas al principio, no tiene por qué tener ninguna vinculación, es decir, no hace falta que entre ni una sola deyección ganadera para que funcione, es decir, puede estar totalmente desvinculado de ese modelo. Entiendo que ha sido un ejemplo y tú lo has dejado muy claro, pero claro, yo sí que quiero hacer la reflexión de que las plantas de biogás vienen a solucionar un problema que seguirá ahí independientemente del modelo productivo de ganadería que tengamos. Es decir, concretamente en la provincia de Albacete estamos hablando, porque hablabas de cifras, pero a veces también está bien verlo en contexto. Decías de cientos de miles, ¿no?, de producción de entrada de toneladas de residuos orgánicos. Claro, eso no se plantea con purines ni mucho menos. Lo que tenemos en la provincia es 2 millones de producción de toneladas de residuos orgánicos, cuya gestión actual considero que no es la mejor. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, claro, si partimos de una situación que estamos de acuerdo en que no es la ideal, lo que hay que ver es cuál es la mejor solución. ¿Cuál es el modelo? Bueno, claro, si hablamos de que vamos a hacer desaparecer esos 2 millones gracias a reducir el consumo, a mí me parece muy optimista. Es decir, yo creo que hay que plantear una solución que sea aplicable con lo que tenemos actualmente. Claro, pensar que todos vamos a dejar de consumir residuos orgánicos, que vamos a acabar con el despilfarro alimentario, que se va a dejar de generar residuos orgánicos, yo creo que eso no es factible. Es un horizonte y hay que tener ese objetivo, pero tenemos un problema gigantesco que se llama cambio climático y hay que tratarlo. Entonces, hiciste una comparación muy interesante en la cual decías, es que esto, vale, reduce poco, ¿no? Yo creo que la comparación es con el gas natural, efectivamente, y claro, el gas natural, es decir, hay dos posibilidades. Una es que llevamos esos residuos y que se trate de una planta de biogás, que por lo tanto reduzcamos esas emisiones, porque por un lado descarbonizamos nuestro consumo de energía, que no es en el ámbito europeo, sino que es en el ámbito nacional.
Es decir, toda la producción de biogás nunca llegará ni siquiera al 15% del consumo que necesitamos en España. Es una pequeña parte, por tanto, no es el mismo discurso que con el hidrógeno, que sí que puede haber una externalización y una exportación. Aquí yo creo que estamos hablando únicamente de descarbonizar nuestra red gasista, que tenemos una enorme demanda y que ojalá reduzcamos. Pero yo creo que tanto por la parte de descarbonización, que eso es así, como la parte de recircular esos residuos, porque no los estamos gestionando bien, yo creo que las plantas de biogás sí pueden venir a solucionar un problema independientemente del modelo de consumo, que evidentemente no es sostenible. Eso lo tenemos claro todos los que estamos aquí presentes. Sí, pero tú lo has dicho en tu propio discurso, es decir, seguir un modelo de consumo que no es sostenible, por mucho que tú hagas, quiero decir, te doy un poco la vuelta, por mucho que tú hagas con el tema de los residuos, no te va a hacer el modelo sostenible. Y aquí lo que sucede es que tenemos una urgencia ya, tenemos una urgencia. Entonces, por eso te decía, modelo de planta de biogás. A la ganadería industrial no le podemos dar ni un balón de oxígeno, porque es que resulta que esto, para la ganadería industrial concretamente, es un lavado verde. Es decir, no solamente ahora es que ya no hay emisiones en los residuos, sino que además obtenemos biometano. Entonces, según las cifras, yo creo que eso se ha ajustado. Naturalmente que con los residuos de la agricultura, de todo eso, y con los lodos de depuradoras he empezado diciendo, hay que hacer algo, y qué mejor solución. Pero claro, tampoco puedes coger y meter en un sitio, teniendo otras opciones, de plantas más pequeñas, que se abastezcan de los residuos más próximos, etcétera, que puedan generar energía a nivel local. Sí, estoy hablando de una utopía, porque sabiendo por dónde van los tiros, evidentemente, pero también estoy diciendo que o se va por ahí o no iremos por ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, hay otro modelo, claro que hay otro modelo, joder, y habría que seguirlo. Por eso, yo no estoy en contra de una planta de biogás, sí que estoy radicalmente en contra de aquellas que es que además resulta que son la mayoría. Todos los proyectos que hemos visto por aquí, en Toledo, en tal, están totalmente vinculados a la ganadería industrial. Por ponerte un ejemplo, la planta Fuentealbilla, de 230.000 toneladas, 165.000 de purines. Eso no, el equivalente al producido por 110.000 cerdos. Pero si es que en la comarca no habían tantos cerdos, es que no habían ni hartos de vino tantos cerdos. ¿Me entiendes? Una de dos, o pones más granjas o te traes los restos de... Entonces, hay que afinar, y hay que impulsar un modelo, efectivamente, hay que impulsar un modelo diferente. Ya sin entrar en el tema del consumo y tal, pero sí que hay un modelo diferente de planta de biogás, que creo que es el que tendríamos que un poco intentar buscar e impulsar entre todos, ¿no? Creo que además es urgente. Fíjate que los purígenes no tienen una capacidad metanogénica muy importante. De hecho, en el modelo de negocio, cuanto menos purines le metas a tu planta, mejor, porque más biogás produces y más dinero te da, más rentabilidad se da. Pero tiene ventajas. El purín también tiene ventajas. No tienes que utilizar agua, el purín ya lleva el agua. Bueno, el purín, la relación de carbono-nitrógeno es muy inferior a 30, que es la recomendada. Le metes con sustratos y tienes muchísimo. El purín solamente, hombre, se utilizaba en las pequeñas plantas anexas a las granjas y ya está. Pero solamente en las grandes plantas ninguna lo utiliza. El iluminado este de Manuel Rubio Lledó proyectó la planta de ahí de Fuentealbilla con 165.000 toneladas, porque ese tío no tiene absolutamente ni puta idea, efectivamente. Pero hay otras plantas, por ejemplo, la de Sentiu de Sió, también tenía mayoritariamente una cantidad desproporcionada de purines. Es decir, de 460.000 toneladas, más de 300.000 toneladas eran de purines. ¿Pero tú crees que la aplicación directa en campo es mejor que eso? ¿Es lo que se está haciendo? No, claro. No, pero por eso estoy Pero diciendo... es que la producción ya la tenemos. Quiero decir, lo que no podemos decir es que se dejen de producir purines. Es decir, hay granjas que ya están autorizadas
Pero tenemos que impulsar... No podemos volver atrás en ese Ya te sentido. he dicho, ¿cómo que no podemos volver Bueno, atrás? Vamos sí, a ver, sí podemos. hay otros países que se han obligado, se han visto obligados a hacerlo, se han visto obligados además. Es decir, O sea, ¿tú propondrías cerrar esas granjas existentes? a ver, yo propondría evidentemente una reducción de la cabaña ganadera. Eso tiene que entrar en los planes de cualquier gobierno actualmente. Y sobre todo, del gobierno español y de aquí de Castilla-La Mancha. Eso tiene que entrar. Porque con una mierda de moratoria como la que han hecho, porque es una mierda de moratoria, tenemos los datos y no se ha conseguido nada más que no se instalen durante estos años granjas de 4.000, de 6.000, pero las de 2.000, las de... se han seguido exactamente igual. Es decir, claro que sí, tiene que haber un plan en ese sentido. Si me garantizan un plan en ese sentido, pues hablaremos de que se utilicen los purines para las plantas de biogás, pero si no, no, porque es un balón de oxígeno y es una dependencia. Ese gas, ese biometano que vamos a utilizar va a depender de esa ganadería. ¿Cómo nos dicen después, una vez estemos enganchados a la droga, que ahora lo dejemos? ¿Qué alternativa le vamos a poner? Entonces, eso es un tema que además tiene que ser objeto de reflexión. Y ahí tiene que haber una negociación, porque no hay ninguna legislación que acote un poco el tema de las plantas de biogás, absolutamente ninguna. Yo me he encontrado con la sorpresa de que una planta de biogás la podían instalar a 970 metros de Quintanar de la Orden. Digo, ¿pero qué pasa? Claro, porque no es una granja porcina. Eso te lo explicas tú, eso hay que acotarlo. Hombre, una planta de biogás no la puedes poner al lado de un núcleo de población. Es que no, por lógica. Por riesgo. Claro. Es que es lo que decíamos en Ecologistas, que hemos pasado del concepto de economía circular al círculo vicioso. Es que el círculo vicioso es, tú una vez que has garantizado que tienes dónde gestionarlo, ¿cómo vas a decirle, no queremos que nos produzcan residuos ganaderos, residuos industriales de alimentación? No, si es que tengo la planta para tratarlos. Con lo cual lo que haces es darle vida, le das oxígeno a ese oxígeno. Claro. Yo creo que a mí, pues, particularmente me produce mucho desconfianza, y el gran problema que hay, primero con lo de la producción ganadera que hay ahora mismo, por ejemplo, de carne porcino, cuando España está exportando el 70% de carne de porcino. Yo considero que lo que es España es una gran macrogranja para sacar que utiliza recursos que son los recursos naturales, el agua, la tierra y el aire, para generar un tipo de economía para que se engorde en el bolsillo unos cuantos y esa carne se vaya afuera. Aparte del problema de la producción de carne, yo el gran problema que veo, aparte de todos los números, todo lo que has dicho, si es circular o no es circular, yo siempre tengo un punto de referencia y es la granja de Bes, en Balsa de Bes, la granja de Sanchí. Todo lo que al principio, una planta de biogás que se le da el visto bueno, con una modificación no sustancial, acaban siendo un gestor de residuos prácticamente encubierto. Y hay un gran problema que yo veo, por ejemplo, centrado en lo que es la España rural, y es que al final acaba siendo un grave problema por los olores que generan, que en el papel no se huelen, los problemas de transporte de esos residuos que vienen de no se sabe dónde, ni se sabe dónde están, y todo lo que eso conlleva. Entonces, claro, no es posiblemente una pequeña planta de biogás, es factible, podría estar muy bien, asociada a un tipo de economía de cierto tipo, bien, pero lo que estamos viendo es que no es como la ganadería industrial. No es que estemos en contra de que haya cerdos, estamos en contra del tipo de ganadería industrial que acaba habiendo cerdos o macrogranjas de aves o de vacas o de lo que sea, que eso genera un grave problema. Es contra ese modelo. Entonces es cierto que, lo que tú has dicho, yo lo apoyo, que vamos a hacer plantas de biogás porque vamos a descarbonizar, porque vamos a conseguir el cambio climático, es seguir alimentando eso. Me da mucha rabia, personalmente, ver, cada vez que abro la prensa, sobre todo la local de aquí de Albacete, es que antes de que haya pasado ningún estudio de impacto ambiental,
salgan los señores trajeados, que normalmente son señores trajeados, con los señores políticos también trajeados, de nuestra región, pueblo, comunidad o lo que sea, diciendo que van a traernos el mejor proyecto del mundo para acabar con la España rural y la España vaciada, sin haber pasado ningún impacto ambiental. Eso es muy grave que el político se fotografíe con el que va a venir a hacer luego el proyecto y que cuando tú te enteras en tu pueblo que ha llegado, pues resulta que ves que te va a estar pasando no sé cuántos camiones de mierda por los caminos, que eso va a echar una peste imposible y tal. Yo creo que eso es un gran problema y que deberíamos denunciarlo también. No permitir que esos políticos estén hablando del proyecto, por ejemplo, de hidrógeno verde que va a haber por allí por el pueblo, que va a necesitar una cantidad ingente de agua, que no sé dónde la van a sacar, y que todo eso se esté permitiendo así. Es una vergüenza, desde mi punto de vista, es una vergüenza. En lo que dices hay dos problemas. Por una parte está el problema de la opacidad, del secreto evidentemente industrial y tal. Sabéis que ahora con el tráfico de residuos ahí han salido ya varias noticias, porque el tráfico de residuos es una cosa muy golosa, porque claro, todo el mundo se quiere deshacer de ellos, y estaban llegando a España residuos sólidos urbanos de Francia, porque claro, aquí los residuos se paga una mierda por gestionarlos y estaban ganando casi, me parece que 4.000 euros por camión de residuos que traen por aquí, de Francia. Entonces, siendo el tema tan delicado, si no existe una transparencia muy grande respecto al origen de los camiones y de todo eso, que es lo que pasaba con la granja con Granja de Bes, pues hombre, tenemos ahí un riesgo enorme, sobre todo pensando los chapuceros que somos muchas veces en España y cómo nos gusta muchas veces saltarnos las normas, ¿no? Entonces tiene que haber un control de ese tema, ¿no? Y luego lo otro de la transparencia también va vinculado al hecho de que, por desgracia, muchas veces, primero se producen las gestiones, tanto a nivel municipal, como compra de tierras, como tal, y luego es cuando llega el proyecto. Y los vecinos se encuentran con que lo que defiendo por encima de todo es la capacidad de los vecinos con información, evidentemente, hay que tener información contrastada, de pros y contras, no se trata de demonizar Ay, perdón, Jesús, ¿querías decir algo? Nada, va en la línea, perdonad, yo me tengo que ir. Creo que hay un punto de unión entre Yago y tú, y es que yo estaba con la idea de plantas de biogás, no, porque estamos tan sensibilizados que todo esto nos perjudica. Pero probablemente a mí me hizo cambiar un poco la idea un artículo de Yago en el que probablemente tenga en su lugar. Sí, es como los aerogeneradores o las placas o tal. Lo que pasa es que en este país la picaresca continúa y más las inversiones que van a venir a la de fuera, que lo van a dejar pequeños. Y se están haciendo granjas solares de miles de hectáreas, bueno, es un disparate. Hay un artículo en Nature que ha salido por un tal Alberto Matarán que habla que no lo he leído aún, pero hablé con él, lo oí en radio y hablé con él por teléfono, y se titula los proyectos ecologistas y de renovables en España van en contra van a favorecer el cambio climático. Son una paradoja, no por cómo son, sino cómo los instalamos. Y de nuevo, entonces, las plantas de biogás, tú sabes, y le comento a Yago y al resto, que hubo una reunión en Burgos hace poco, en un foro médico, y yo pedí que fuera un experto de plantas de biogás porque realmente no es mi tema y creo que no es del de la mayoría. Tampoco tenemos que rechazar todo por necesidad. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil abrir la puerta, Yago, y estás oyendo opiniones de... Ahora se está acuñando, Amparo, el término, dice, mi pueblo, tal, ya tiene un nombre, esos son territorios de castigo. Están castigando Castilla-La Mancha, Cuenca, Albacete, porque son así, son terrenos de castigo por parte de la industria. Lo mismo que este lavado verde que se hace va en contra del clima.
¿Y por qué venía? Ah, entonces vino, a la hora de pedir un experto, hablo con Fernando Valladares y me habla, dice, no lo sé, pero con el tiempo me hablan de Fernando Suárez. Y primero Nati, de Balsa de Bes, me habla de Fernando Suárez. Dice que es el secretario de la Asociación Nacional de Plantas de Biogás. Digo, ¿cómo vamos a llamar al zorro a que nos hable de las gallinas? No, yo no sabía cómo era. Pero Fernando Valladares, por otra vía, me habla de Fernando Suárez del mismo. Y me dice, no, es que es un tío que ha hecho plantas de biogás, que las ha montado y que van fenomenal, y que es el primer crítico con las plantas de biogás. O sea, y tú lo debes de conocer, y es como tú, que, bueno, que eres muy crítico. O sea, que yo de aquí salgo, o he entrado ya con este de transmitiros, que no es planta de biogás, no, sino no así, conforme estamos, y si abrimos la puerta tiene que ser muy, muy fina. Mira, cuando estuve preparando el viaje a Bruselas, me documenté, bueno, sobre todo lo que me mandó Tony a tope, pero además busqué en internet información por todos lados. Y me encontré una noticia de marzo del año pasado, hace menos de un año, donde decía que en Alemania funcionaban 12.000 plantas de biogás. Es que esos son el tipo de modelo. ¿Por qué? Porque está cada planta, si aquí en España a cada granja de cerdo le hubiesen obligado desde que le instalaron a gestionar in situ sus residuos, in situ, y producir biometano con la propia planta, seguramente no tendríamos ni la cuarta parte de las que hay. Porque esa inversión en la propia planta es una inversión que a la cuenta de resultados no le saldría tan favorable. Pero a cambio, ¿qué ocurriría? Que todas las que estuviesen funcionando estarían funcionando sin emisiones de purines. O sea que yo veo un punto de diálogo entre vosotros, en definitiva, en la sala, de sí, pero no así. Sí, pero no. Luego me pasáis los apuntes. Hasta luego. ¿Quién quería más? Sí, Ana. No, es que es un poco oyendo lo que se está diciendo aquí, entonces, claro, se ve por un lado que antes teníamos granjas familiares, granjas que había animales, por ejemplo en Cuenca, pues bueno, en mi pueblo hay una granja pequeña. ¿No ha desaparecido? Pues quizás también porque el alcalde, el ayuntamiento, nunca ha querido o ha facilitado que se pusiera una macrogranja en el pueblo, cosa que sí que ha ocurrido en el pueblo de al lado. En la aldea de al lado, que son 24 habitantes, ahí tienen 3 naves de cerdos, esa sí que es una macrogranjas. Y entonces, ¿qué trabajo han dado? Cuando se habla de trabajo, pues se da trabajo a 1 o 2 personas, que son los que llevan la granja. Si se da a alguien más es porque será alguno de los hijos, con unas cuantas horas funciona. Si se hace la limpieza profunda que se hace de la macrogranja, viene una empresa de fuera a hacer esa limpieza grande, todo está automatizado, entonces no se saca ningún dinero. ¿Qué ocurre con la planta de Bes que habéis dicho que viene de 400 kilómetros? Algunos residuos. A traer algunos residuos. Viene desde 400 kilómetros. Hombre, eso les tiene que costar más. Claro, si viniera de más cerca, eso supone más macrogranjas de animales y entonces que tengan más residuos de animales. Debe de resultarles más fáciles porque de hecho si en Cataluña, el pueblo ese que has puesto, creo que es en Cataluña, ahí han puesto una planta de biogás enorme. Está el proyecto y está muy contestado. Claro, por la es un proyecto de hacer una muy grande. Cataluña es la primera en ganadería industrial, es donde más cerdos hay de toda España. Entonces, claro, parece ser que aunque las plantas de biogás, como decía él, o sea, resulta que si son en comunidades pequeñas funcionan muy bien y podría ser una solución, pues no, o sea, al capital le interesa una muy grande. Y si las tienen que poner y necesitan más macrogranjas, van a poner más macrogranjas.
De hecho, en Cuenca están desapareciendo las granjas pequeñitas, están desapareciendo los pastores y están apareciendo las macrogranjas. O sea, en Carboneras tenemos 12 macrogranjas, en Mira tenemos millones de animales, o sea, es una cosa que cada vez hay más, entonces no es algo que se va a reducir. Y si el capital le resulta más fácil en esa planta de biogás meter purines, eso es lo que va a hacer. Pero entonces te das cuenta de otra cosa. Para los purines necesitan mucha agua. La mayor exportadora de animales es Cataluña. Ahora Cataluña está con un problema de agua muy grande y entonces sale constantemente en la televisión que se va a mirar a ver lo que gasta, lo que utiliza de agua cada ciudadano, porque eso hay que regularizarlo. Pero nadie habla, o sea, de lo que tienen en Cataluña, de todas las macrogranjas que hay, de todos los purines y lo que sucede y cómo va a parar a las aguas y cómo contamina. De eso no habla absolutamente nadie, solo de que el ciudadano va a tener que regular lo del agua. Y detrás de la industria ganadera hay un problema de agua muy grande, o sea, y ellos y los agricultores también gastan toneladas y toneladas de agua, pero nadie habla de eso. Ahora lees que se le va a dar salía hoy a una empresa importante de aquí de Albacete, Lino, no sé dónde, se le iba a dar no sé cuantísima agua, o sea, es como si no se hablara de Cefusa en Ellín, me enteras esta tarde, que tiene algo así como, me parece que son 32 naves en Cancarís, compartidas con Jumilla, y les han autorizado. ¿Cuánto era el aumento de volumen? No es un aumento, son dos nuevas prospecciones, pero la cantidad, la concesión, de todas maneras la concesión es brutal. Para 272 hectáreas la cantidad es de 1 hectómetro cúbico. Es decir, si en el pantano de Contreras con las lluvias entraron 5 hectómetros cúbicos, imaginaros que 1 hectómetro cúbico se lo lleva una empresa privada. Es que es una privatización del agua totalmente asquerosa y brutal. Yo no lo voy a hacer más largo, pero es que cuando empiezas a mover el modelo que llevamos de todo, o sea, te das cuenta de que el problema del agua y el problema que nos va a venir en un futuro va a ser muy grave, o sea, va a ser una cosa que no va a haber solución. Fernando primero. Vale, yo quería abrir el foco, no ver solamente las plantas de biogás, sino como tú has mostrado el ciclo completo y reflexionar que para que eso funcione, para que se pueda vender unos filetes de jamón a 15 euros, parte de ese proceso no está pagando los costes que tiene. Entonces, desde la producción de los piensos, que seguramente se han hecho en Argentina, Brasil, avanzando en la deforestación de la selva tropical, no se está pagando por ese daño que están haciendo de destrucción de bosque, de reducción de espacios verdes. Con la quema de esos bosques, la emisión de gases que se está produciendo, luego el transporte, que si es barato que lo traigan de América es porque el barco que está gastando ese combustible para funcionar está emitiendo también con el fuel más barato de peor calidad. Entonces, pues todo ese proceso se está produciendo una contaminación, unos efectos negativos que no lo refleja el precio que paga cada parte de ese proceso.
Así que, claro, si miramos solamente un tramo y dicen, bueno, es que esto es rentable porque la planta de biogás tiene productos que son desechos y los está aprovechando y entonces está produciendo aquí una energía, un beneficio productivo, pero claro, hay que ver todo el proceso y de esa manera se entiende como todo el ciclo es un desastre. Sí. Hola. Yo desde el desconocimiento del tema y desconozco también por qué lleva a medias, pero he conocido un poco más, perdón por decir una tarde. Partiendo de las mismas objeciones, el mismo rechazo al modelo intensivista desde la producción agrícola hasta la ganadera y de consumo, partiendo de que el modelo ya está y que hay unas autorizaciones a largo plazo ya otorgadas, y suponiendo que no vamos a convencer de hoy para mañana a ese 70% de destinatarios de la producción nacional, de chinos o de donde sean, a que dejen de comer mañana esa carne de cerdo, ¿qué alternativa tenemos? O sea, quiero decir, entiendo la trampa que puede ser darle esa escapatoria y crearle un círculo vicioso verde que habéis dicho ahí. Entiendo que es darle la excusa para seguir el mismo modelo y acrecentándolo. Pero ¿cuál es la alternativa? Yo desde la ignorancia, que no sé qué... Sí, no, perfectamente. Si es un poco el medio de la cuestión que estamos discutiendo aquí, yo creo que es la parte del león. Sí, tenemos una situación, y dice, bueno, y ya que tenemos esa situación, vamos a intentar paliarla porque no vamos a cambiar la situación. Pero mi argumento es que si no cambia la situación, si no se negocia ese cambio, no sirve para nada, ¿me entiendes? Porque el año pasado ya tuvimos el 1,5 grados de aumento de temperatura. Es que ahora ya no podemos jugar con... ya veremos lo que pasa este verano, ¿me entiendes? Entonces la cosa ya tiene cierta urgencia. ¿Qué me quiere decir? Ya he visto por dónde van los tiros, por dónde va el capital, por dónde van las tendencias. Aquí todo bien, como dice Antonio Turiel, todo bien, aquí no pasa nada. Esto va a seguir así. Es que nadie apuesta por un cambio de modelo. Todo el mundo apuesta, y además todos los argumentos van en el sentido de vamos a mejorar para procurar. Todo el discurso va en ese sentido. Ya, pero asumiendo la realidad sí, no, que te estoy hablando el 90% de eso. no va a cambiar de hábitos, ¿qué hacemos? Porque si no, creo que estamos retardando soluciones también, porque si es un problema de escala, pongamos coto a la escala, pongamos tamaño máximo de esas plantas generadoras de biogás, pongamos las cautelas para la evaluación ambiental necesarias, pongamos las distancias en núcleos poblados necesarios, todo. Evitemos que haya trampas, pongamos inspectores para que luego no se conviertan en esos gestores ocultos que decís, pongamos un control absoluto y hagamos unas normas que sean claras. Pero no te das cuenta de que eso es exactamente tan difícil. Es que me voy a... No, ya, pero lo que te estoy hablando es que eso lo hemos intentado durante muchísimo tiempo antes de llegar a esta situación. Y es exactamente igual de difícil que cambiar el modelo. Mira tú por dónde, hemos llegado al mismo punto. Es decir, ese tipo de controles, ese tal, si es que realmente es imposible. Es decir, el mercado funciona con unas leyes. Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? La reducción de gases de efecto invernadero es un hecho y no se ha reducido el consumo. O sea, el modo de vida, somos más intensivos en los gastos y sin embargo... Puedes decir, las últimas... ¿a qué punto han llegado la reducción de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, el consumo primario de energía se ha reducido en un 1% de energía fósil. Ha pasado de 83 a 82, un 1% en un año. ¿Me quiere decir que si seguimos esa tendencia vamos a llegar a solucionar el tema del cambio climático? No, que hay reducciones, pero también tienes que mirar a qué se refieren esas reducciones de gases de efecto invernadero. Efectivamente, el relacionado con la industria eléctrica ha bajado espectacularmente.
espectacularmente, sin lugar a dudas. Pero es que la energía eléctrica, de la energía que se consume en la energía primaria, es una parte ínfima. Si es que además lo dice Antonio Turiel, si la energía eléctrica, el consumo eléctrico ha bajado y sigue bajando. Entonces, claro, y luego los datos también a veces son difíciles de conseguir, y depende de quién los maneje, los va a interpretar, es lo de la mentira estadística. Yo particularmente pienso que, ya te digo, que hay que negociar y hay que luchar. Es que yo pienso que si no hay un cambio de modelo, nos vamos a la mierda, sinceramente. Es decir, que con esos cambios parciales y tal... Entonces entiendo tu respuesta, que es la única solución. ¿El cambio de modelo? Sí, bueno, pero concretamente llevado al tema de las plantas de biogás, sí que ya te he dicho que sí que hay un modelo. Vamos a ver, si así nos circunscribimos a las cosas concretas, sí que hay un modelo. Yo una planta de biogás que no puedo apoyar es una que le dé un balón de oxígeno a la ganadería industrial. Si antes no hay una negociación de reducción de la cabaña ganadera que se ha producido en otros países, porque si no es inviable y no sirve para nada, ¿me entiendes? Entonces sí que hay modelos de plantas que hay que impulsar, naturalmente, pero vamos a ir a ellos. Y yo, por ejemplo, con no puedo estar de acuerdo con las de 200.000, 300.000, 400.000 toneladas, perdona, pero no, ese no es el modelo a seguir. El pelotazo de las grandes eléctricas, ese no es el modelo a seguir. Es lo que te decía, los mismos que nos han llevado aquí nos van a sacar. ¿De verdad te lo crees? Yo pienso que no. ¿Utopista? Bueno, pues sí, mira, ¿y qué quieres? ¿Que acepte la realidad de que nos vamos a la mierda así? Pues no, me niego. Fran quería hablar. Claro, yo creo que está este frente, ¿no?, del tema normativo, de la regulación, del tema técnico, de hacer plantas de biogás que sean más eficientes, que sean menos impactantes. Y creo que hay otro frente que, por supuesto, es a mucho más largo plazo, que es el de la comunicación y el de la educación, el de cambiar la percepción pública sobre el problema. Y aquí yo creo que es donde estamos claramente perdiendo, ¿no? Donde claramente el greenwashing y el lavado de imagen de las grandes compañías nos arrasa, ¿no? Y la percepción del gran público es que esto es la solución, es que las grandes plantas de biogás es los que nos van a solucionar el problema de los residuos cuando haya una opinión, que la mayoría de la gente ni le llega este problema para nada. Y yo creo que este es el gran campo de batalla a largo plazo, ¿no? El conseguir que cambie esta opinión pública y que de alguna forma exista un pensamiento crítico en torno a estos problemas, ¿no? A este tema de las plantas de biogás. Yo me indigno, sabéis que trabajo en el tema de la educación ambiental, me indigno cuando en educación ambiental seguimos haciendo reciclaje y reforestaciones y mierdas de este tipo y no abordamos las cuestiones con criterio crítico, ¿no? Para ver los problemas reales que nos están afectando y que las nuevas generaciones tengan otra visión, ¿no? Una información más completa y puedan desarrollar sus propios pensamientos en torno a los problemas. Claro. Bueno, y de todas maneras, yo la verdad es que el tema es controvertido. Evidentemente nadie tiene la solución, ni yo ni nadie. Ya os he dicho que es un poco por poner un contrapunto al discurso oficial y al discurso imperante. Luego cada uno también que se forme su opinión, y efectivamente habrá gente que piensa que esto sí que es la solución y que tenemos que hacerlo, y gente que piensa que no. Es un debate rico, y lo rico es hacerlo así, en abierto, y poder exponer argumentos, claro. A mí me gustaría puntualizar una cosa, uniéndolo a lo que dice Fran, con la pregunta que ha dicho Álvaro, y un poco en mi propia reflexión sobre mí misma. Creo que la solución no la tenemos nadie, individualmente, pero sí creo que pequeñas acciones pueden hacer que se cambien poco a poco grandes cosas. Entonces, por una parte, considero que la movilización que estamos haciendo desde grupos ecologistas
como es este, o en Ecologistas de la Manchuela, o intentando transmitir a la gente de los pueblos esta información y la formación, y para que la gente decida qué es lo que quiere o lo que no quiere. Y luego, por ejemplo, en cuanto a consumo, es fácil también, yo lo veo por mí misma, que el consumo de carne, por ejemplo, pues a nivel casa lo hemos reducido casi un 70%, porque yo me he hecho consciente de que una parte de la solución del problema no es que la tenga yo, pero yo puedo aportar un pequeño grano de arena en esa solución. Posiblemente, si se hiciese eso, uniendo una charla de este tipo con la que se hizo el otro día Aitor Sánchez sobre tu dieta puede cambiar el planeta y sobre otras cosas, nos podría hacer reflexionar que el modelo que tenemos no es el modelo adecuado y que muchas veces no sabes tampoco cómo afrontar ese cambio ni cómo hacerlo. Entonces es cierto, yo lo digo por mí, que la lucha es, o la parte de la solución es seguir oponiéndonos. Sabemos que cada movilización que hacemos en contra de uno de estos proyectos, pues es poner un palo en esa gran rueda, ¿no?, que tienen estos sistemas y que tenemos que seguir haciéndolo. ¿Cuánto vamos a durar? Lo que duremos. Ya está, sí, es lo único que veo. A medidas también más amplias de que deje de subvencionarse la ganadería intensiva, que se lleva prácticamente todas las ayudas de la PAC, es decir, toda una serie de medidas que ponen palos en las ruedas a que esto no siga en esa dirección, claro. Mientras eso no se haga, es obsoleto que hagamos otras cosas, porque es que vamos en la dirección equivocada. Totalmente, creo. Y esta gente querrá cenar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Perdonadnos las dificultades tecnológicas que a lo mejor han deslucido un poquito la... No te lo perdonamos. Pero bueno,